a ver, el Brexit sigue dando muchísimo de qué hablar. Tiempo de analizar con nuestro experto en seguridad, Bruno Navarro, algunos de los aspectos que puede afectarnos al resto de europeos y también para abordar un tema que creo que es muy interesante. ¿Cómo funciona la seguridad y la defensa en Europa? Bruno Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo funciona la pregunta que le lanzábamos? La seguridad en la Unión Europea. ¿Hay coordinación o digamos que cada país va a la suya? No hablamos de seguridad y no de defensa, son dos Primero conceptos. Seguridad, sí. Sí, el tema de seguridad que lo podríamos relacionar más con el tema policial. ¿De acuerdo? Sí que hay coordinación, pero hay coordinación limitada. Tenemos Europol, que todos conocemos, por cierto, está dirigida por un británico que, bueno, dentro de poco todo apunta que deberá dejar de ser el jefe del Europol. Tenemos CEPOL, que es una academia de policía, Eurojust, que es de cooperación de justicia para causas importantes penales, Frontex, la famosa e inútil Agencia de Fronteras de la Unión Europea, que en breve se está hablando, en diciembre se ha propuesto que sea quintuplicado sus efectivos, se forma incluso una unidad de reacción rápida para posicionarse de forma inmediata en cualquier lugar de la frontera europea que lo requiera, etcétera. Pero no hay una coordinación total. Seguimos siendo, afortunadamente, no somos los Estados Unidos de Europa, por lo tanto significa que somos 28 países diferentes, con 28 regulaciones, 28 cuerpos policiales, con lo cual no funcionamos al igual que pueden funcionar Estados Unidos, Rusia o cualquier otra nación, pero bueno, hay una cierta coordinación y desde luego hay unas ventajas en cuanto a Europol y otros organismos y otras agencias europeas, hay unas ventajas sensibles que no son las mismas que las que podemos tener con Marruecos, con Zimbabue, a la hora de coordinar transmisión de datos, etcétera. Bruno, ¿y qué diferencia existiría entre seguridad y defensa? Es una frontera que depende mucho de quién haga esa valoración, pero se ponen esas dos palabras exprofeso. De una forma muy simplista, ¿vale? Podríamos decir que seguridad sería lo que afectaría al ámbito policial. Incluiría la parte también de inmigración, incluiría toda la parte de terrorismo yihadista interno en Europa, bandas organizadas, todo lo que es delincuencia transnacional, etc., hablando de Europa. Y defensa tendría que ver todo lo que supone la defensa de nuestras fronteras exteriores, enemigos exteriores, o el ataque a esos enemigos que actúan dentro, pero cuando están fuera. Y eso incluye, en el ámbito de defensa, del que no hemos hablado, incluye el famoso Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se llama así porque no puede llamarse, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de Política de Seguridad, el Mr. PESC, el ministro de Asuntos Exteriores. Que fue Solana en su día. Efectivamente, el primero que tuvimos fue Solana, ahora es Federica Mogherini, y cuya brazo armado, por así decirlo, cuyo brazo ejecutor es el Servicio Europeo de Acción Exterior, que incluye esas embajadas que se llaman delegaciones, pero que son las embajadas propiamente dichas de la Unión Europea por todo el globo, y también las misiones militares o civiles también en todo el planeta. O sea que hay militares, hay misiones militares europeas per se, pero ¿cómo puede haberlas? Porque no existe ministerio de defensa, ¿no?, propiamente dicho, dentro de la Unión Europea, o en este caso una consejería de defensa o lo que fuere, ¿no? No, pero igual que hay misiones de la OTAN y no hay un ministerio, pero hay una OTAN, la Unión Europea envía sus misiones. De hecho, nuestra reciente misión en la República Centroafricana ha sido dirigida por la Unión Europea. El problema que tiene la Unión Europea a la hora de defensa es que sigue siendo una jaula de grillos, no funciona como la OTAN, es una auténtica jaula de grillos donde es muy difícil y muy lento formar ninguna fuerza y desplegarla y organizarse, con lo cual falta mucho para que esté la Unión Europea a la altura de la OTAN, ya no en nivel de efectivos que puede agrupar, sino en nivel de velocidad y de organización y de práctica a la hora de efectuar cualquier misión. Pero existir hay, y hay no pocas misiones en estos momentos. No son las más importantes o peligrosas o las de la Unión Europea, no son las que más vidas pueden costar, más bien, ¿no? Son más humanitarias. Sí, es cierto que la República Centroafricana fue especialmente difícil, quizás la más difícil de las que ha tenido, y además han participado brillantemente efectivos de operaciones especiales del Ejército Español y de la Guardia Civil, pero no es lo habitual, por ahora. Bruno, vayamos a un ejemplo concreto. Si España, por ejemplo, es atacada, ¿el resto de países de la Unión Europea acudirían en nuestra ayuda? O mejor, veamos otro ejemplo. Si se ataca a Italia o a Francia, ¿debería nuestro país, debería España acudir en su ayuda? Naturalmente, debería. Hay mecanismos en la Unión Europea para ello, pero sobre todo lo que hay son mecanismos de la OTAN. A fin de cuentas, la mayoría de los miembros de los 28 países están dentro de la OTAN. A fin de cuentas, si España es atacada, es la OTAN la que va a actuar. Sí que es cierto que Francia alegó
ciertos protocolos de la Unión Europea a la hora de pedir ayuda tras los atentados de noviembre, en los que solicitaba la ayuda a los países europeos, no como OTAN, sino como Unión Europea. Bueno, le salió como le salió, algo obtuvo, pero bueno, sí que es cierto que hay cierta capacidad de poder decir: me están atacando, necesito vuestra ayuda. Están también el Tratado de Lisboa, bueno, hay una serie de firmas que se han realizado en la cual, bueno, hay una obligación de ayuda mutua. Vayamos al Brexit, el caso concreto del Reino Unido. ¿Qué puede suponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea a nivel de seguridad y también de defensa? Porque militarmente una de las grandes potencias europeas es, sin lugar a dudas, el Reino Unido, y dejar de contar con ellos puede mermar la Unión Europea. Entiendo que no la OTAN, porque seguiría como miembro, pero quizás sí la defensa de la Unión Europea. ¿O no ve peligro? No veo peligro porque, pasara lo que pasara, o en el peor de los casos, o el caso más exagerado de todos, siempre está la OTAN. Al final, siempre la defensa la estamos... Es decir, la defensa por parte de la Unión Europea, las estructuras de defensa llevan mucho tiempo intentándose, no están funcionando como debieran funcionar, va muy lento, con lo cual, si hubiera un retroceso en ello, siempre está la OTAN detrás. Sin embargo, aquí hablamos como en todo, como en economía, como en el resto de situaciones que pueden darse con el Brexit. Lo importante es saber, el Brexit no es grave en sí, es grave cuál va a ser la unión final que vaya a tener Gran Bretaña con nosotros. Si Gran Bretaña va a tener una separación total o va a haber algunos de esos mecanismos de asociacionismo. Entonces, en defensa y en seguridad, al final dependerá de cómo se hagan. Si hay una ruptura total, desde luego Gran Bretaña va a salir bastante perdiendo, porque nosotros lo que hacemos es perder un socio, con lo cual la frontera se cierra sobre nosotros, la colaboración se cierra sobre nosotros, pero ellos dejarían, por ejemplo, de poder recibir los 1.000 extraditados que hemos extraditado para que puedan cumplir condena. Ellos nos han enviado 7.000 personas para ser extraditadas al resto de Europa. Dejarían de formar parte de la base de datos de Schengen, que entrará en vigor en el 17, que estamos hablando de ADN, de huellas, de sistema de antecedentes penales, la orden de detención europea, Europol tendrían que salir también. Es decir, ellos saldrían más perdiendo que nosotros en el momento que nosotros realmente hiciéramos una frontera efectiva sobre Gran Bretaña. Lo que dudo mucho es que eso va a ocurrir. Al final habrá unas condiciones de acceso en el cual mantengamos todos esa comunicación de seguridad. Pero bueno, y en cuestión de defensa, es verdad que la Unión Europea se debilitaría muchísimo más respecto a la OTAN. Gran Bretaña es, depende de quién lo diga, es el primero o el segundo después de Francia, están ahí a la par. Ahora mismo se considera más objetivamente que Francia puede ser el número uno de la Unión Europea, el número dos de Gran Bretaña, por ahí van. Habría una bajada muy importante del nivel de capacidades de la Unión Europea, pero al fin de cuentas estaríamos dentro de la OTAN. Eso sí, la OTAN no le interesa que la Unión Europea baje demasiado, porque lo que quiere es que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. Y Gran Bretaña sale, pues bueno, a fin de cuentas siempre contaremos con Inglaterra, necesitamos sus barcos, necesitamos su ayuda en las misiones internacionales, y hay muchos otros países que no forman parte de la Unión Europea, que en misiones de la Unión Europea se asocian, con lo cual tampoco creo que hubiera mucho problema. Bueno, Bruno, esto me recuerda aquello de siempre nos quedará la OTAN. O sea, que gracias a que tenemos la OTAN. Bueno, Bruno Navarro, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.